Soy enfermero desde hace unos 5 años y me he enfrentado a situaciones difíciles, pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió en ese hospital. No tenía muchas opciones laborales en ese momento y tenía algunas deudas que pagar, así que acepté la oferta de trabajar en el turno de noche. El salario era bueno y el trabajo parecía sencillo. Esperaba pasar solo unas cuantas noches sin incidentes, pero en mi primer día me di cuenta de que algo no iba bien. Este hospital era una especie de sanatorio para personas con una rara enfermedad dermatológica conocida como síndrome del águila. Se trata de una enfermedad poco conocida que requiere un estilo de vida adaptado, incluida una exposición muy baja a la luz. Por eso, el ambiente del hospital era opresivo. Los pasillos eran largos y oscuros y las luces parpadeaban constantemente. La decoración también resultaba espeluznante. Paneles de madera con signos de envejecimiento y retratos de los fundadores del personal inicial del hospital que parecían como si sus ojos te siguieran mientras caminabas. Por supuesto, reinaba un silencio absoluto, roto únicamente por el zumbido distante de algún equipo médico. Parecía que el edificio en sí estaba vivo y respiraba al unísono con sus habitantes. Mi primera noche fue tranquila, pero sentí una inexplicable inquietud. Había algo en los pasillos, algo que no podía identificar, pero sabía que estaba ahí. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Finalmente, me distraje organizando algunos suministros, convenciéndome de que era solo mi mente ajustándose al mundo del turno de noche. Lo único que realmente me llamó la atención fue cuando usé el baño. Terminé lo que tenía que hacer y me lavé las manos, pero cuando fui a mirarme en el espejo, no había espejo en el baño. En los pasillos, en las estaciones, no había un solo espejo en ninguna parte. Sabía que esto era inusual, pero no quería parecer paranoico, así que lo dejé pasar. Simplemente se lo comenté a las enfermeras. Es para no asustar a los pacientes. No les gustan mucho los espejos y a veces pueden reflejar la luz desde algún lugar, me dicen. En la semana siguiente, me asignaron el cuidado de un paciente en particular. Su estado era lamentable. Estaba extremadamente pálido y tenía los ojos hundidos. Lo habían llevado al hospital sin identificación y se encontraba en un estado constante de delirio. Tenía los ojos vidriosos y murmuraba cosas incomprensibles, palabras que yo no podía entender, pero que me causaban una profunda sensación de malestar. Mientras revisaba sus signos vitales, de repente se puso nervioso y me agarró el brazo con una fuerza que no esperaba de alguien en su estado. Sus ojos se clavaron en los míos y por un momento sentí que intentaba decirme algo importante, pero todo lo que salió fueron susurros incoherentes. No dejaba de repetir algo como ut, 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 pero no pude entenderlo. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí y me mordió el brazo con una fuerza desesperada. Sentí un dolor agudo y mi reflejo inmediato fue empujarlo con todas mis fuerzas. Cayó de espaldas sobre la cama, luciendo exhausto, y yo me quedé ahí, respirando con dificultad, sosteniendo mi brazo que ahora sangraba. El médico de guardia apareció poco después, atraído por el ruido, pero su reacción fue extrañamente apática. Miró al hombre con una mezcla de lástima y fastidio, como si se tratara de una molestia menor. «Está delirando», dijo el médico distante. «Tranquilízalo con un sedante». Quise hacerle preguntas, decirle que el paciente necesitaba algo más que un simple sedante, pero algo en la mirada del médico me hizo dudar. Después de sedar al paciente, me retiré a la estación, tratando de sacarme el incidente de la cabeza. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. El dolor en el brazo todavía me palpitaba y la experiencia seguía rondando en mi mente,
pero necesitaba volver a trabajar al día siguiente. Unos 3 días después, la atmósfera en el hospital era aún más pesada. Era como si el aire estuviera cargada de electricidad. Resultaba difícil respirar. Los pasillos parecían aún más oscuros y el silencio más profundo. Durante mi turno, decidí revisar al paciente que me había mordido la noche anterior. Cuando entré en la habitación, lo encontré inmóvil, casi como un cadáver. Su piel estaba aún más pálida y sus labios estaban teñidos de rojo carmesí. El monitor junto a la cama mostraba signos vitales débiles pero presentes. Sin embargo, lo que más me perturbó fue un detalle aparentemente trivial: el reflejo en la bandeja de acero que sostenía. No hubo ningún reflejo. La cama estaba ahí. El equipo estaba ahí, pero el paciente no estaba. El miedo empezó a formarse en mi estómago, subiendo hasta mi garganta. Mi mente trató de racionalizarlo, pero mi instinto gritó que esto no era natural, que necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. Me quedé en estado de shock durante unos segundos, incapaz de proceder lo que estaba viendo. Entonces una mano fría me tocó el hombro y casi grité. Era una de las enfermeras veteranas, con una expresión neutra en su rostro. ¿Está todo bien?, preguntó con indiferencia. Dudé un momento, pero finalmente asentí. No sabía qué decir. Decidí salir de la habitación y continuar con mi turno, tratando de distraerme con las tareas habituales. Pero el miedo persistía, carcomiéndome cada vez que tomaba una bandeja. Más tarde esa noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos, oí voces. Seguí el sonido y encontré una habitación con poca luz donde un grupo de médicos y enfermeros hablaban en voz baja. Me daban la espalda y me escondí detrás de una puerta entreabierta para escuchar. Las palabras que escuché me dejaron helado. Estaban hablando de mí. Comentaron que él había elegido a la siguiente víctima y que me estaban preparando. Uno de los médicos mencionó que el paciente que me había mordido era un indicador, alguien que estaba siendo utilizado para probar quién estaba listo para el proceso. Mi corazón se aceleró. Estaban planeando algo para mí y no parecía nada bueno. Antes de que pudiera irme, una sombra oscura pasó por la rendija de la puerta y sentí una presencia fría detrás de mí. No necesité mirar para saber que era el paciente, el hombre que no tenía reflejo. Su respiración era agitada y susurró mi nombre, como si me conociera íntimamente. El miedo se apoderó de mí y lo único que pude hacer fue correr, sintiendo esa presencia que se acercaba cada vez más. Corrí hacia la salida trasera del hospital. No me detuve hasta llegar a casa, exhausto pero vivo. Al día siguiente, presenté mi renuncia por teléfono. No pude explicarles el motivo a mis superiores, solo que ya no podía trabajar ahí. No me presionaron y me sentí aliviado. En las semanas siguientes, intenté olvidar lo ocurrido, pero no pude. Cada vez que me miraba en el espejo, algo era diferente. Poco a poco he notado que estoy más pálido. Ayer, cuando intenté salir durante el día, me dio un golpe de calor. Me desmayé y me llevaron al hospital, donde el médico me dijo que tenía el síndrome del águila, o como se le conoce en el país de origen, síndrome de Orlok.